Buen día, profesor y compañeros. Somos el grupo A. Lo integramos los estudiantes Carlos Andrés Pérez Torres, Eduardo Bonilla Escarpeta y la suscrita Diana Mayela Cero Ramírez. Y a continuación explicaremos la línea 30 y 530 relacionado con los riesgos valorados sobre incorrección material y muestreo en una auditoría. El objetivo principal de este trabajo es demostrar que el auditor asegura los procesos para que la empresa cumpla con las metas y objetivos propuestos, obteniendo evidencias reales, razonables, suficientes, útiles y contundentes a través de procedimientos de muestreo. Entonces aquí se va a ver el alcance, el enfoque y la eficiencia que tiene el auditor frente a la operatividad de la auditoría. En las auditorías, la responsabilidad del equipo de auditor es de tal magnitud que el profesionalismo e idoneidad respecto al estudio de los estados financieros deben ser de alta calidad a fin de brindar excelentes pruebas y conclusiones acertadas y sustentadas. Una vez se hayan ejecutado los estudios y análisis necesarios durante el desarrollo de la auditoría, estos análisis estarán enfocados en el cumplimiento de la línea 330. El auditor como objetivo principal será la de obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material, mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Aunado a lo anterior, es preciso ejecutar aplicación con la línea 530, donde el auditor emplea el muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar muestra de auditoría, realizar pruebas de control necesarias y de detalle, evaluando los resultados de tales muestras, llegando a conclusiones lógicas y contundentes al cliente. Muy bien, aquí vamos a exponer claramente lo que es la línea 330. Este se divide en dos conceptos muy importantes. El primero es el procedimiento de sustantivos. Estos procedimientos es detectar incorrecciones materiales en afirmaciones, pero más a fondo y con detalle, y esto va a ser con los análisis de pruebas de muestreo que se explicará más adelante. Entonces, estas pruebas de detalle van a observar los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar de los estados financieros. Y también se destacan los procedimientos analíticos sustantivos, que son los controles que a detalle y se clasifican para llegar más a fondo a una conclusión de evidencia respecto a la incorrección material o error que se haya dentro de la auditoría. Por otra parte, tenemos el siguiente concepto que son las pruebas de controles y este evalúa la eficacia operativa. Entonces aquí es muy importante obtener una evidencia de auditoría contundente y muy razonable. Y aquí vamos a identificar los motivos de valoración del riesgo de la incorrección material frente a las afirmaciones. Aquí se van a ver dos aspectos importantes que es respecto al riesgo inherente, que por incorrección material debido a las características específicas y que por naturaleza se llega a ese riesgo de la transacción, saldo contable o de la información a revelar de los estados financieros. Como también se debe tener en cuenta el riesgo de control, que este ya determina si los controles operan eficazmente, es decir, la eficacia operativa dentro de lo que cabe se realiza una operación como tal de los estados financieros que se va a verificar por parte del equipo auditivo. Aquí vamos a estudiar más a fondo lo que significan las pruebas de control, qué características, la naturaleza de su función, ejecución, evidencias, en fin. Empezamos con las características, que es obtener evidencia suficiente, adecuada y muy convincente. Estas características debe haber una valoración de la eficacia operativa de los controles, como los procedimientos sustantivos no pueden proporcionar evidencia por sí mismos. De la naturaleza de la extensión es documentar mediante papeles de trabajo los resultados obtenidos. Esos papeles de trabajo deben constar las indagaciones con otros procedimientos de auditoría, la aplicación de controles en otras auditorías, la congruencia que se aplicó en esas otras auditorías que se indagaron, las personas y medios y herramientas empleadas y determinar si los controles que se hicieron en este tipo de auditorías dependían de otros, es decir, controles indirectos. La ejecución de las pruebas de controles se basa en un momento concreto o también se puede hacer en la totalidad del periodo.
Aquí se establece un grado de confianza en dichos controles para obtener una base adecuada prevista por el auditor. Las evidencias durante la ejecución de las pruebas de control se realizan durante un determinado periodo. En un periodo intermedio, donde los cambios significativos en dichos controles con posterioridad a nivel intermedio determina la evidencia de auditoría adicional para el periodo restante. Y las evidencias en las auditorías anteriores para las pruebas de control se debe considerar lo siguiente: eficacia de otros elementos de control, los riesgos manuales o automáticos que se hayan generado, los controles de tecnología que se hayan aplicado en esas auditorías y los controles aplicados a la entidad. ¿Qué cambios ocurrieron de control y de riesgos? Y determinar si esos riesgos de incorrección y grado de confianza en el control son realmente evidentes y reales para establecer resultados. Luego de la evidencia vienen los controles sobre riesgos significativos, que esto ya es un riesgo determinado. Y aquí se evalúan controles de un riesgo significativo, se realizarán pruebas a dichos controles y riesgos y se determinará una confianza de los controles de aplicación de los procedimientos sustantivos, que esos procedimientos sustantivos ya es la evaluación a detalle de dichas incorrecciones materiales legales. Finalmente, esas pruebas de control se realiza una evaluación de eficacia operativa, que es la base de confianza que vamos a analizar y vamos a establecer unos resultados que sean contundentes y se va a determinar la eficiencia operativa como tal. Entonces acá estos controles indican que no están funcionando eficazmente y si se detectan desviaciones se realizarán indagaciones específicas y posteriormente proporcionar un grado de confianza que responden a los riesgos potenciales mediante procedimientos sustantivos. Aquí explicaremos los procedimientos sustantivos como segundo concepto importante de la NIA 30. Entonces, estos procedimientos sustantivos se aplican en transacciones, saldos contables e información a revelar de resultados financieros. El auditor considera procedimientos de confirmación externo también de auditorías anteriores y el proceso de cierre de los estados financieros incluye comprobación, conciliación, registros contables y examen de los asientos del libro diario. ¿Pero qué responden esos procedimientos sustantivos a riesgos significativos? Que se incluirán pruebas de detalle cuando se ha valorado una incorrección material en un riesgo significativo. También la realización de estos procedimientos sustantivos está en fecha intermedia o cubrirá tiempos restantes con pruebas de control, con procedimientos sustantivos que proporcionen conclusiones desde fecha intermedia hasta su finalización. Y la adecuación de la presentación de la información revelada está conforme en el marco de la información financiera aplicada dentro del estudio de estos riesgos. También en los procedimientos sustantivos vamos a determinar una evaluación de suficiencia y adecuación de la evidencia. Antes de terminar la auditoría, el auditor evaluará si la valoración de riesgos de incorrección material en las afirmaciones sigue siendo totalmente adecuada. Y como conclusión, el auditor va a obtener una evidencia de auditoría suficiente, adecuada, relevante y muy convincente, donde posteriormente lo documentará mediante respuestas globales frente a riesgos valorados, conexión de procedimientos con las afirmaciones y resultados de procedimientos y conclusiones. Las pruebas de los procedimientos sustantivos se harán a detalle con procedimientos analíticos y evaluaciones de información financiera. Que estas pruebas sustantivas lo vamos a hacer en dos tipos de procedimientos, en pruebas de detalle y en procedimientos sustantivos analíticos. Los procedimientos sustantivos analíticos se dividen en análisis predictivo, en análisis de datos, análisis de coeficientes y análisis de tendencias. Mientras que las pruebas de detalle se van a clasificar en población completa, en muestreo y en partidas específicas. Todos estos procedimientos sustantivos van a reunir una confiabilidad de datos que van a influenciar la fuente, naturaleza y circunstancias por las cuales se hallaron todas estas incorrecciones materiales y la comparación de controles de preparación para rendir un informe detallado de resultados y conclusiones. Dentro de la norma internacional de auditoría 530 tenemos unos alcances y unos objetivos del auditor. Dentro del alcance podemos determinar qué es la aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría, a realizar procedimientos de auditoría, al utilizar el auditor el muestreo estadístico
o no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas, controles, verificar, tomar decisiones, como para evaluar los resultados de la muestra. Relacionamos la NIAX 500, donde nos habla de la responsabilidad que debe tener el auditor para orientar, dirigir, organizar los elementos seleccionados al momento de comprobar un muestreo. En cuanto al objetivo de la auditoría, debemos proporcionar una base razonable para la toma de decisiones, donde el auditor usa un muestreo de auditoría, proporcionando una base razonable para que el auditor extraiga conclusiones sobre la población que selecciona esa muestra. En cuanto al tipo de muestreo o la muestra de auditoría, la aplicación de procedimientos de auditoría que no sean a menos de 100, de 100 unidades o 100 personas, partidas dentro de una población de relevancia de la auditoría, de tal modo que todas las unidades de muestreo tengan una oportunidad, la forma de ser seleccionadas y que de esa forma el auditor tenga una base razonable al extraer conclusiones sobre el tipo de población. En cuanto a las definiciones, tenemos el muestreo, tenemos que es el proceso en que se aplica la auditoría siendo la población del elemento relevante. En este caso, la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje al incluir el 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan la posibilidad de ser seleccionadas, con el fin de proporcionar al auditor una base razonable, a partir de la cual el auditor pueda alcanzar las conclusiones sobre la población que determina. La población es el conjunto de individuos o formas que es seleccionado como muestra. A partir de la población podemos definir el conjunto y ese conjunto debe ser completo, de forma que los datos que seleccionamos una muestra y sobre que el auditor desea alcanzar conclusiones. El riesgo de muestreo son los errores que suceden al aplicar el tipo de muestreo. El riesgo ajeno es el riesgo o el error relacionado con el tipo de muestra, ya sean procedimientos inadecuados, interpretaciones erróneas. En cuanto al tipo de anomalía, son inconvenientes, como su palabra dice, anomalías. De pronto generan algún grado de incertidumbre no representativo de incorrección a la población. Eso es cuando una incorrección o una desviación que se puede mostrar no es representativa de incorrecciones o desviaciones de una población. En cuanto a la unidad de muestreo, son elementos individuales, parte de una población, elementos físicos, por ejemplo, cheques, títulos de valor, figuran en resguardo de ingresos. Muestreo estadístico es el tipo de muestreo aleatorio de la muestra, aplicación de la teoría de posibilidades, de probabilidades de resultados. Los requerimientos, tenemos el diseño, el tamaño y la muestra. De acuerdo al diseño podemos determinar que depende del objetivo del procedimiento de la auditoría y las características de la muestra. De acuerdo al tamaño debe ser suficiente para reducir el riesgo de muestreo y de acuerdo a la muestra, en ese caso la población, es suficiente para ser seleccionada. Donde el auditor diseña la muestra de auditoría, el auditor tiene que tener en cuenta el objetivo, el procedimiento de auditoría y las características, o sea, identificar el tipo de muestra de la población que se extraerá para tener unas firmes decisiones de lo que va a hacer. El auditor determina un tamaño de muestra suficiente para reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptable bajo. En cuanto a la muestra, el auditor debe seleccionar los elementos de la muestra de forma de todas las unidades de muestreo de la población tengan la posibilidad de ser seleccionadas. En cuanto a la aplicación de procedimientos de la auditoría, tenemos unas características y unos ejemplos. En este caso, las características principales tenemos tres: adecuación según el elemento, se valida para elementos de sustitución y se puede tratar a los elementos como la desviación al control prescrito. Por ejemplo, en un muestreo probabilístico, nos podemos determinar acerca de un muestreo que utiliza las formas en que los métodos de selección aleatoria, por ejemplo, si tiene una población de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad de 1 a 100 de ser seleccionada.
Eso es todo, muchas gracias. Clases de muestreo. Muestreo no probabilístico se hace con base en los criterios de quien investiga. Plan de muestreo. Selecciona la muestra, se aplican los procedimientos de auditoría a cada unidad seleccionada para determinar si hay desviaciones de los procedimientos de control interno establecidos cuando el auditor no puede realizar un procedimiento de auditoría. Dentro de los tipos de muestreos tenemos muestreo de juicio, seleccionado con base en los pensamientos de los expertos. Muestreo por cuotas es similar a las muestras de la población. Muestreo por conveniencia es la muestra en donde está disponible el tiempo o periodo de investigación. Procedimientos probabilísticos. Cada elemento de la población muestra es escogida mediante una muestra aleatoria o mediante un muestreo estratificado. La muestra aleatoria es un método para seleccionar los elementos que serán incluidos en una muestra y pueden ser utilizados junto con el muestreo estadístico y no estadístico. El muestreo estratificado se divide en grupos y subgrupos y se utiliza todas las categorías posibles de una variable para definir los estratos. Universo significa el conjunto total de los datos que se seleccionan en la muestra y sobre los cuales el auditor desea extraer conclusiones, tales como cheques, cancelación o facturas de venta. Muestra. La muestra es un conjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Desviaciones. Una desviación representa aparentarse el procedimiento de control interno o saltarse un paso para buscar un objetivo propuesto. Riesgos de muestreo. El riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda definir de la que se obtendrá aplicando el mismo procedimiento de auditoría a toda la población. Riesgo de muestreo, muestreo estadístico, muestreo no estadístico. Se puede utilizar las tablas dentro del estadístico para medir riesgos de muestreo permitido y permite determinar la tasa máxima de la desviación del universo. Muestreo no estadístico, cuando el auditor emplea el muestreo no estadístico, el riesgo de muestreo puede cuantificarse. El principal objetivo de la auditoría debe definirse en términos de metas de cumplimiento específicas que puedan comprobarse. Muestreo. Aplicación de los procedimientos de auditoría a un gran porcentaje de los riesgos contables, los saldos de una cuenta o las transacciones con el propósito de que los auditores tengan la posibilidad de obtener y evaluar evidencias en auditoría sobre alguna característica de los registros, saldos de una cuenta o transacciones seleccionadas para establecer una conclusión. Tamaño de una muestra. El tamaño de la muestra tiene un efecto directo sobre la tolerancia al riesgo y sobre el riesgo del muestreo. ¿Cómo se calcula la tasa de desviación? El número de desviaciones sobre unidades de muestra. Estimar los resultados de la muestra. Una vez completados los procedimientos de auditoría, se deben evaluar los resultados de la muestra. Error tolerable. Es el error monetario máximo que puede existir en una partida o cuenta sin que afecte la información de la que integra de forma material. Técnicas de muestreo: muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo estadístico y muestreo por conglomeraciones. Muchas gracias. Conclusiones. Se diferenciaron las aplicaciones de las NIA 330 y 350 de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para la correcta evaluación de las incorrecciones materiales de los estados financieros a fin de seleccionar, evaluar y concluir con fundamento los resultados finales. También se analizó que la responsabilidad del auditor recae en el diseño, implementación y evaluación de las respuestas de los riesgos de incorrección materiales identificados y valorados durante el proceso de auditoría. Se destacó que la utilización del muestreo estadístico y no estadístico permite diseñar y seleccionar muestra de auditoría realizando pruebas de control con detalle, logrando resultados que logren sacar conclusiones contundentes a los hallazgos presentados durante la auditoría. Se concluye que a fin de lograr éxito en la auditoría es primordial
primordial dar a conocer resultados con eficiencia operativa, obteniendo evidencia suficiente y adecuada para alcanzar conclusiones razonables y proporcionar orientaciones respecto a los riesgos detectados. Finalmente, se determinó que las técnicas de selección de muestras son herramientas con las que cuenta el equipo auditor para obtener elementos base que permitan hacer verificación de registros de población con eficiencia sobre la operatividad. Conclusión general. Se determina que dependiendo de la evaluación realizada por el auditor, en donde identificará los riesgos, proyectará la planeación y aplicación de los procedimientos separadamente del criterio del auditor, este debe estar en la capacidad de diseñar y aplicar los procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, definiendo las falencias que se hallaron en donde se manifiesta que los controles no son lo suficientemente eficientes. Es allí donde se debe realizar una evaluación global de la información financiera, verificando las respectivas revelaciones o notas a los estados financieros en donde se observe cada uno de los requerimientos establecidos en la normatividad vigente. Como proceso final, el auditor evaluará si la valoración de los riesgos de incorrección de material incluidos en las afirmaciones iniciales se expresan en su informe y en el caso de ser necesario se proyectan salvedades especificando el motivo del inconveniente de la obtención de la evidencia y qué impidió realizar su labor de manera óptima y eficaz.